Buenos días, hermanos. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, celebrando este culto a nuestro Dios, disfrutando de lo mejor que podemos hacer, adorar a nuestro Señor. Y también feliz de tener el privilegio de acompañarles en la predicación en este día. Estamos ya terminando esta serie de Eclesiastés, respuestas divinas a cuestionamientos humanos. Estamos en el penúltimo capítulo y observaremos, como bien ya leímos, los primeros 6 versículos. Y el propósito de este sermón, para aquellos que gustan tomar nota, es asumir riesgos con sabiduría. Y el título o el tema son 3 factores acerca de la compasión. Estos 6 versículos que nosotros acabamos de leer nos invitan a algo, nos invitan a ser compasivos, a arriesgarnos con todo, dones, tiempo y recursos. Por lo tanto, vamos a ver 3 factores acerca de la compasión. Primer factor, los actos de compasión. El segundo, receptores de nuestra compasión. Y el tercero, disposición de nuestra compasión. Acompáñenme entonces, hermanos, a observar nuestro primer factor, los actos de compasión. Y para esto observaremos los primeros 2 versículos. Así que mantenga su Biblia abierta para que podamos ir leyendo. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esta frase, echa tu pan sobre las aguas, era un proverbio que se usaba en Israel para indicar algo que pareciese ser un gasto inútil. Tomar un pan, un buen pan, piensa en una marraqueta crujiente con mantequilla, un baguette, una chabata, y echarla al mar, al río, al agua. ¿Qué pasa con el pan? Se echa a perder. Entonces lo que ellos están diciendo es que hay cosas que parecen ser gastos inútiles. Hay cosas que parecieran ser actos que parecieran ser inútiles, que no tienen ninguna validez. Nadie tomaría un buen pan y lo echaría al mar porque sabe que se echaría a perder. Esto sería considerado una acción, un hecho insensato. Pero la idea que hay por detrás es que hay muchas formas de poder hacer el bien que para otros van a ser acciones torpes, insensatas. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer actos que parecieran ser insensatos por los demás, pero que la Escritura nos enseña que son obligaciones que tenemos que hacer? La idea que hay por detrás, mis hermanos, en estos textos es que estamos dispuestos, es que tenemos que hacer actos de compasión siempre, por más que los otros piensen que son acciones insensatas, acciones que en realidad es un gasto de tiempo, de dinero, de recursos, etcétera. Pero la pregunta que podemos formularnos ahora es: ¿cuáles son estos actos de misericordia? ¿Cuáles son estos actos que podemos hacer para compadecernos de otro? Y podríamos responder con una lista infinita. Sabemos que hay muchas formas de hacerle bien a los demás, muchas formas de hacer compasión a los demás. Por tanto, trataremos de resumir todo el bien que podemos hacer en 2 grandes categorías que, si ustedes recuerdan, yo los mencioné en el sermón pasado. ¿Cuáles son estas 2 grandes categorías? Hacer el bien espiritual y hacer el bien material. ¿Y de dónde nosotros obtenemos o de dónde yo saco el que tenemos que ayudar físicamente y espiritualmente? Con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo 4:23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Primera parte, vemos a Cristo predicando.
anunciando a los hombres y a las mujeres que se arrepintieran, que se acercaran al Señor. Pero no solo vemos eso en nuestro Señor, sino que también el texto nos dice que mientras iba predicando, iba sanando todas enfermedades y toda dolencia en el pueblo. O sea, mientras Cristo predicaba, mientras Cristo ejercía su primer labor, también iba sanando, iba ayudando a las necesidades físicas y materiales de aquellos que padecían dolencias. Es decir, Cristo manifiesta compasión, mis hermanos. Dios crea el alma y el cuerpo. Entonces es normal que nuestro Señor Jesucristo haya respondido en compasión en ambas cosas. En lo espiritual, predicando el Evangelio, y en lo material, en lo tangible, sanando a los enfermos, dándole alimento a los que tenían hambre, trabajando con el hombre de forma íntegra, de forma orgánica. No como lamentablemente las iglesias han hecho en este tiempo, cayendo en dos extremos. Algunas iglesias solo se preocupan de lo espiritual, predican el evangelio, hacen campañas para anunciar el nombre de Cristo, solo teología, y está bien, tenemos que hacerlo, tenemos que predicar, tenemos que anunciar a Cristo, pero no podemos obviar el lado material de las personas, las necesidades físicas que ellas tengan. Otras iglesias, lamentablemente, cayendo en el otro extremo, solo se preocupan de las cosas materiales, tratando de alimentar al que está hambriento, tratando de darle abrigo al que está pasando frío, pero descuidan el foco principal que tenemos, que es predicar el Evangelio. Nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, debemos imitar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y si Él entonces se preocupó de ambas áreas, ¿acaso nosotros no debemos preocuparnos de ambas áreas? Espiritual y física. Bueno, avancemos un poquito más acerca de esto y veamos cómo podemos hacerle bien al alma del otro. Porque ustedes se pueden estar preguntando, ya, entiendo, tengo que hacerle bien al alma del otro, tener compasión en lo espiritual y en lo físico. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, enfoquémonos primero en el bien espiritual. ¿Cómo? Instruyendo, mis hermanos, al ignorante, instruyéndolo a través de la palabra de Dios, amonestando a los que son descuidados, reprendiendo a los que están desordenadamente. Escúchame bien aquí, estableciéndonos como ejemplos dignos de ser imitados. Hasta aquí se acabó la sonrisa. Yo les pregunto, hermanos, ¿seríamos capaces nosotros, somos nosotros ejemplos dignos para otros de ser imitados? No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que tengas una vida sin pecado. Estoy hablando de que es nuestra responsabilidad ser ejemplos para otros. ¿Alguien nos ve en la iglesia con admiración, en el buen sentido? De decir, yo quiero ser como él. Me gusta su fe, su manera de ver la vida, cómo todos los problemas los lleva a los pies de Cristo. Cómo sabiendo que pasa por dificultades, angustias, puede tener una sonrisa porque confía en el Señor. ¿Seremos esas personas? No te quiero hacer sentir mal, hermano, pero es algo que debemos hacer. Debemos alentarnos, alentar a aquellos que están desanimados a través de la palabra del Señor. La posición más fácil que tomamos siempre es solo ser consumidores de iglesias. Venimos muchas veces o siempre a solo satisfacer nuestras necesidades de manera rápida y cómoda. Es como cuando vamos a un restaurante, a un lugar de comida rápida. ¿Por qué vamos a ese lugar? Porque no queremos cocinar, porque queremos que nos sirvan, porque es más fácil ir a un lugar y ahorrarnos todo el tiempo que nos demoramos en cocinar para comer algo rico.
Pero como vamos a un lugar en donde tenemos que pagar, ¿qué hacemos después de comer? Si no nos gustó, criticamos, porque nosotros no trabajamos antes para hacer tal comida. En cambio, cuando estamos en la casa tenemos que comer calladitos, aunque nos guste o no nos guste, porque sabemos que hay un esfuerzo por detrás. Venimos, mis hermanos, muchas veces y no nos involucramos en la vida de nuestra iglesia local. No nos preocupamos de nosotros mismos, de esta su comunidad. No nos importan las necesidades que estemos pasando nosotros mismos. ¿Sabemos si todos los que están acá se acostaron con el estómago satisfecho? ¿Sabemos si todos los que están acá se acostaron calentitos y no pasaron por ninguna necesidad? ¿Sabemos que todos los que están acá están bien? No nos preocupamos de nosotros mismos, mis hermanos. No nos preocupamos de la amargura que podemos estar viviendo. Debemos procurar activamente el bienestar espiritual de los demás. Cuando vemos que alguien está dejando sus deberes espirituales, ¿qué debemos hacer? ¿Dejarlo solo? ¿Abandonarlo? No. Amonestarlo en el Señor. Cuando vemos que alguien está dejando de venir a la iglesia, ¿qué debemos hacer? ¿Hablar mal de él porque no quiere venir? ¿O visitarlo? Amarlo, aconsejarlo a través de las Escrituras. Cuando vemos que nuestro hermano está abandonando la oración, las disciplinas espirituales, ¿qué debemos hacer? ¿Cuestionarlo porque no está cumpliendo con el mandato bíblico? Sí, pero no solo eso. Orar con él, orar por él, acompañarlo activamente en su vida espiritual. Qué buen desafío tenemos, mis hermanos. Espero que me sigan invitando. Pero no solo debemos procurar el bien espiritual, sino que también el bien material de los demás. Tener compasión en lo espiritual, pero también tener compasión en lo material. Debemos, ¿qué cosa? Alimentar al hambriento, visitar a los huérfanos, estar con las viudas en medio de su tristeza y su pesar, en medio de sus tribulaciones. Debemos visitar y acompañar a aquellos que están enfermos, visitar y vestir al que está desnudo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tiempo no podemos mencionar todos los textos que hablan de esto, pero me quiero detener en el Salmo 41, versículo 1, que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y no es solo pensar, mis hermanos, es algo activo. Todos podemos pensar en el pobre, pero actuar es muy diferente. En el día malo lo librará Jehová. Hermanos, cuando nos preocupamos en aliviar la carga del pobre, la Escritura nos dice que Dios toma esto a título personal. De tal manera que cuando damos al pobre, estamos sirviendo al Señor. Mateo 25, del 34 en adelante, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué lindo será escuchar eso. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Se evaluará entonces nuestra fe por medio de nuestras obras. No estoy hablando de la salvación. Sabemos que somos salvados solo por Cristo, ¿cierto? Pero no quiere decir eso que no debemos hacer obras de compasión. Nuestras obras son el fruto de que somos salvados. Es una demostración, hermanos, de que un día fuimos rescatados por Cristo y que estamos tan agradecidos que somos capaces de darlo todo por Él y amarlo, tratar de amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también amar a nuestro prójimo. Amén.
Él no dice: venid benditos de mi Padre, porque le dijiste al que estaba solo, Dios te bendiga. Al que estaba pasando por alguna necesidad, estaré orando por ti. A los huérfanos y a las viudas, qué pena que estés pasando por esta situación. El Señor nos manda a que nos esforcemos activamente a brindarle ayuda al que está pasando por las necesidades espirituales, pero también materiales. El Señor dice aquí que la fe genuina produce frutos tangibles, mis hermanos, prácticos de misericordia. Alimentar, cubrir, visitar, verbos, acciones. Alimentar al hambriento, cubrir al desnudo, visitar al huérfano. Querido hermano, sal de tu comodidad, sal de tu zona de confort. Mira las necesidades ajenas y no solamente tus pesares y tribulaciones. Lucas 6, del 36 en adelante dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, no solo podemos alegrarnos porque somos buenos aconsejando, porque somos buenos orando por los demás, porque somos buenos predicando el Evangelio y anunciando que Cristo es Señor y Salvador. No es solo consejo, no es solo estímulo verbal. Ánimo, querida iglesia. No es solo estímulo verbal. Está hablando de cosas tangibles. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de qué cosa, de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí, mis hermanos, se está hablando de la genuinidad del Evangelio y se les pide a los apóstoles qué cosa, algo que pareciera tan simple, que se acuerden de quién, de los pobres, de los que están pasando por necesidades, de los que están afligidos no solo espiritualmente, hermanos, sino que también físicamente. Hay un cantante de rap que se llama Vico C, ay, Mauricio lo debe conocer, pionero de este movimiento de los años 80, que tiene una canción que se llama Desahogo. Y se las voy a cantar. No, mentira. Dice así: hermano, usted que dice ser cristiano, cuando ves un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dices de lejito: Dios te bendiga, pero no sacas ni un pesito para llenarle la barriga. Mira, te están mirando desde arriba. El Evangelio no se trata de gastar saliva. Si quiere que te escuchen, tienes que darle vida y darle un buen abrazo al que está muriendo de sida. Qué gran desafío tenemos, hermanos. Hacerle a los demás el bien espiritual. Esforzarnos por predicar el Evangelio. Esforzarnos por conocer al Señor para predicar fielmente. Hacer todo lo posible para llegar con el mensaje más hermoso que tenemos, que Cristo murió, de que hay salvación. Esfuérzate, conoce del Señor, lee tu Biblia, accede a todas las herramientas que tenemos para ser buenos teólogos, pero no te quedes con eso. Invierte tiempo, invierte tu dinero, invierte tus capacidades y lo que tengas para ayudar a las necesidades de los demás. Pero podría surgir aquí una gran pregunta. ¿Quiénes son estos a los cuales debemos hacerle el bien? Nuestro prójimo, podríamos responder fácilmente. ¿Pero quién es nuestro prójimo? Observemos entonces los receptores de nuestra compasión.
Versículos 3 y 4. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Cuando el Señor nos pide algo, cuando el Señor pide algo a su pueblo, existe siempre esta tentación que tenemos de esperar el tiempo favorable. Siempre existe, mis hermanos, la tendencia, el pecado, de esperar que todo sea más fácil. ¿Cuándo voy a servir al Señor? Cuando haya terminado mi carrera. ¿Cuándo voy a involucrarme activamente en la iglesia? No, cuando ya sea miembro y pase un gran tiempo. ¿Cuándo voy a ofrendar y dar mi diezmo? Cuando esté bien económicamente. Siempre esperamos el mejor momento. Siempre esperamos el mejor tiempo. ¿Cuándo voy a venir a la iglesia? Cuando pasen los fríos. ¿Cuándo voy a venir a la iglesia? Cuando no tenga tanta calor. Siempre, mis hermanos, queremos cambiar y queremos esperar que todo sea más fácil. El problema es que seguiremos dormidos en la pasividad si esperamos que todo esté a nuestro favor. Debemos estar dispuestos a salir, mis hermanos, como ya les había comentado, de nuestra zona de confort. Asumir nuevas responsabilidades, asumir nuevos desafíos, pero sabiamente. El predicador nos aleja de un enfoque excesivamente analítico de la vida. ¿Se han dado cuenta de esas personas que todo tienen que tenerlo bajo control? Y que cuando algo se escapa, a lo mejor alguno de ustedes es así. Cuando algo se escapa, se rompe su estructura y comienza la desesperación. El predicador en este momento nos está diciendo, querido hermano, querida hermana, no seas tan analítica de la vida, porque si esperas el tiempo favorable, vas a seguir en tu pasividad, vas a seguir sin predicar el evangelio, vas a seguir sin ayudarle a las necesidades físicas de los demás. El predicador nos dice, si solo haces lo que es fácil, siempre serás un cristiano regular. Un cristiano, dirían algunos, de cartón. No sé si la vez pasada les comenté, pero serían un cristiano de maniquí. Un maniquí no le hace mal a nadie, no ofende a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie. No ora por nadie, no se preocupa de nadie. No seamos ese cristiano, mis hermanos. El momento de hacer el bien a los demás, el momento de tener compasión por los demás es ahora. Pero vuelve a surgir la pregunta, ¿quién han de ser objeto de nuestra compasión? Responderemos de tres maneras para que me acompañen. Primero, los buenos y los malos, justos e injustos. Mateo 5, 43 en adelante dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no manifiesta sus dones o su gracia solo a sus hijos, solo a los creyentes. Es cierto que nosotros como su pueblo, como sus hijos, disfrutamos de algo mayor, de su compañía activa, de su preocupación, de ese amor eterno e incondicional. Pero Dios hace salir el sol no solo para los justos,
No solo para sus hijos, sino que también para los malos, para aquellos que no creen en Él. Y esto lo hace con un propósito, mis hermanos, de hacernos bien a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes trabajan? Varios, ¿cierto? ¿Cuántos de sus jefes son cristianos? Pocos. Pero Dios los bendice de alguna manera para poder bendecirlos a ustedes y hacerles bien a ustedes. Y también Dios les permite disfrutar aún de su gracia para que estos lleguen al arrepentimiento y para que un día no tengan excusa ante el Señor. Pablo nos dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es curioso, no dice únicamente a los de la familia de la fe, sino mayormente a los de la familia de la fe. Debemos entonces hacer el bien a nuestro prójimo. Y esto incluye a los buenos, a nuestros hermanos, pero también a los malos, a los injustos, a aquellos que a lo mejor nos persiguen, a aquellos que nos lastiman, a aquellos que no reconocen que el Señor es Señor. Nosotros no somos capaces de ayudarnos entre nosotros mismos. ¿Seremos capaces de ayudar a los malos? ¿Quiénes han de ser el objeto de nuestra compasión? Segundo punto, amigos y enemigos. Aquellos que nos aman y aquellos que nos odian. Puede que tengamos un cercano, un amigo que no sea cristiano, que no sea cristiano y que nos caiga bien. Y que no nos cueste hacerle bien porque es simpático, porque tenemos buenas conversaciones, un compañero de trabajo, un compañero de universidad, un vecino, una vecina, que podamos establecer relaciones con él. Y es fácil hacerle bien a este, porque recibimos su compañía y una buena conversación a cambio. Pero nuestro prójimo también incluye a aquel que nos odia, aquel que habla mal de nosotros, aquel que nos hace daño, aquel que nos persigue activamente con su odio. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En el contexto entonces es bendecir a los que te maldicen, es hacerle bien a los que son malos contigo, a los que te odian, a los que te persiguen, a los que te hacen daño constantemente. No es que simplemente te hizo algo malo y tú ya cortaste relación con esa persona. Pareciera que el Señor nos está diciendo que aquellos que activamente nos hacen daño también son merecedores de nuestra compasión. Qué difícil, qué difícil. Oremos para que el Señor nos dé esta posibilidad de hacerles bien a aquellos que son malos con nosotros. Debemos hacerle el bien a los buenos y a los malos, a los amigos y enemigos. Y por último, debemos hacerle el bien a los agradecidos como a los ingratos. Lucas 6:35 y 36 dice, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
El Señor le hace bien a un sinfín de ingratos que nunca se han detenido y nunca se detendrán a darle las gracias. Personas que ni siquiera reconocen que lo que tienen es porque el Señor lo permitió. Estas personas creen que es por su capacidad, que es por su inteligencia. Ignoran que todo lo que tienen, toda buena dádiva proviene únicamente del Señor y de su buena voluntad, de lo que en teología conocemos gracia común. Y nosotros, al ser hijos de Dios, al ser cristianos, debemos imitarlos también en este aspecto. No nos reservemos las obras de compasión únicamente a los que nos pueden agradecer de alguna forma, porque eso es fácil. Es fácil hacerle bien al que yo sé que de alguna forma me va a dar también algo a mí. Si hacemos esto, estamos actuando como actúa el impío y no como actúan los hijos de Dios, confiando en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando observamos las circunstancias, en lugar de confiar y obedecer a Dios, es muestra de nuestra incredulidad, de esa fe débil que aún tenemos. Cuando no somos capaces de hacer el bien espiritual y el bien físico a los demás, estamos desobedeciendo a nuestro Señor. Cuando vemos que las circunstancias no nos acompañan, estamos dudando de la soberanía y de la voluntad de Dios. Cuando estamos viendo, tirando línea y vemos que no vamos a alcanzar bien a fin de mes y por lo tanto no diezmo, no ofrendo, no ayudo a las necesidades materiales de los demás, estoy dudando de la soberanía y de la voluntad de Dios. Ten fe, hermano. Cuando no soy capaz de salir a predicar el evangelio porque tengo miedo, porque digo es que no sé mucho, es que no me siento capacitado. Estamos dudando del poder del evangelio y estamos confiando en nuestras propias capacidades. Hermano, ten fe. Confía en el Señor. Confía en su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque yo no lo vea así, aunque en estos momentos estoy pasando por un mal momento, su voluntad es perfecta. Por eso el Señor nos invita hoy, no mañana, no en una semana, no cuando termines tu carrera, no cuando ya críes a tus hijos, no cuando tus hijos estén grandes, ahora a tomar nuevos desafíos, pero con un corazón adecuado, un corazón como el del Señor, que hace bien a los justos y a los injustos, a los amigos y a los enemigos, a los agradecidos y a los ingratos. Hasta aquí, mis hermanos, hemos visto los actos de compasión, hacer bien materialmente, hacer bien espiritualmente. Hemos visto los receptores de nuestra compasión y gran desafío tenemos aquí. Pero no solo eso, sino que por último somos invitados a ver la disposición de nuestra compasión, nuestro corazón. ¿Cómo hacerlo? Versículos 5 y 6. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. De la misma manera que no conocemos las cosas ocultas, tampoco conocemos la obra de Dios. Lo que sí sabemos
es que todo lo que Dios hace es bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es justo y porque Él es el Señor de todas las cosas. Por tanto, el predicador en estos momentos nos lleva a la sumisión ante Dios y nos dice que la misericordia debe hacerse de una forma correcta. Es decir, la motivación tiene que ser la adecuada. Entonces aquí podemos preguntarnos, ¿de qué manera debemos hacer el bien? ¿De qué manera tenemos que tener misericordia? ¿De qué manera tenemos que tener compasión por los demás? Y la Escritura nos enseña que debemos hacer el bien libremente, voluntariamente. Entonces quiero invitarlos a que veamos tres formas de hacerle el bien a los demás. Primero, sin intereses propios. Lucas 14 del 12 en adelante dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Este texto nos está enseñando que a la hora de hacerle el bien a los demás, no nos limitemos de invitar solos a aquellos que nos puedan devolver algo a cambio. No podemos hacerle el bien a los demás, tener compasión por los demás, esperando que nos devuelvan el favor o esperando algún beneficio de nuestra acción. Eso es actuar como un mercenario, hacer algo por un pago. Debemos esperar una recompensa, pero no en la mano de los hombres, sino en el Señor. Qué hermoso, mis hermanos, es saber que un día todo lo que nosotros hicimos, todo el dolor, aflicción e incluso la muerte tendrán una recompensa. Y esa recompensa es mejor que ser millonario. Esa recompensa es mejor que tener una salud que no le entren balas. Esa recompensa, mis hermanos, es Cristo. Y es lo mejor, la mejor recompensa que podemos tener. Que un día estaremos con nuestro Señor en su reino, donde todo será perfección, donde todo será alegría, donde ya no habrá llanto ni dolor, y donde Él reinará y nosotros estaremos con Él. Las tribulaciones que pasemos aquí, en nuestro presente, en nuestro ahora, no tienen comparación cuando estemos con Cristo y cuando recibamos su recompensa. Segundo, debemos tener estos actos de compasión con alegría en nuestro corazón. Cuando el bien se hace con un corazón quejoso, ya no es misericordia cristiana. Segunda de Corintios 9:7, un texto conocido por nosotros, porque se lee cada vez que ofrendamos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Romanos 12:8 dice, el que exhorta, trabaje en la exhortación, el que reparte, que lo haga con liberalidad, el que preside, que lo haga con solicitud, el que hace misericordia, con tristeza, con enojo, con un corazón quejoso, no, con alegría. Es decir, mis hermanos, cuando nosotros damos, debemos hacerlo con alegría. Cuando nosotros salimos a predicar, tiene que ser con alegría. Cuando venimos domingo tras domingo a escuchar al Señor, a tener una adoración comunitaria, tiene que ser con alegría. Pero cuando sacamos plata de nuestro bolsillo para ayudarle al otro, también tiene que ser con alegría. Tiene que ser con un corazón que se está alegrando por cumplir con el mandato del Señor.
Cuando damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, tenemos que hacerlo con alegría, con fe, sabiendo que es para la necesidad de nuestra iglesia, para bendecir a nuestros hermanos. Y que un día cuando lo estemos pasando mal, también seremos benefactores de ese beneficio. ¿Y qué pasa si no tenemos alegría cuando damos? ¿Debemos dejar de dar? No. Lo que debemos hacer es buscar la satisfacción en cumplir con los mandatos de nuestro Señor. Hacerlo por deber, pero en ese deber encontrar la alegría. ¿Se entiende? Perfecto. Cuando disponemos de nuestro tiempo, cuando disponemos nuestros dones, cuando disponemos nuestros recursos, todo esto debe ser con alegría y de manera, tercero, abundante y generosa. Deuteronomio 15:7 dice: cuando haya en medio de ti un menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. No es lo que tú puedas dar simplemente, porque nuestro corazón siempre va a querer dar menos. Es dar con abundancia, es dar con satisfacción, es dar confiando en que el Señor te va a sustentar cuando tú cumples con lo que Él te ha demandado. Y esto, mis hermanos, no es un asunto opcional, es algo que debemos hacer sí o sí. Yo creo que muchos de nosotros queremos que no hayan pobres en este mundo, ¿cierto? Nos causa una tristeza, una pena ver a niños pidiendo dinero, a personas viviendo en las calles. Pero esto no es solo por pena. Lo que nos molesta realmente es nuestra conciencia, para que me vayan siguiendo. Creo que lo que nos causa es un malestar. ¿Por qué? Porque vemos nuestra comodidad. Vemos que nosotros tenemos para comer, para vestir, tenemos un hogar, tenemos compañía de la familia y de los hermanos. Y nos incomoda porque nosotros estamos cómodos y no hacemos nada para ayudarles. Esa es una tesis mía. A lo mejor ustedes piensan completamente diferente. Pero no hacemos nada, mis hermanos, y nos sentimos tristes y nos da pena, pero la pena se acaba cuando dejamos de ver a aquel que está en necesidad. Si realmente nos sintiéramos mal, si realmente nos sintiéramos tristes, si realmente quisiéramos, mis hermanos, ayudar de alguna forma, haríamos obras tangibles para ayudar en medio de la necesidad del otro. Segunda de Corintios 9:6 dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El amor cristiano demanda misericordia, que es ponerse en la posición del otro, pero no solo quedarte ahí, sino que moverte, activarte. ¿Cuál es el mandato de las Escrituras? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo nos amamos nosotros mismos? Con una real preocupación por nuestro bienestar. Cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos. Cuando tenemos frío, ¿qué hacemos? Nos abrigamos. Cuando nos sentimos tristes, ¿qué hacemos? Buscamos la compañía de nuestra familia o cosas que nos alegren el corazón. De esa misma forma, entonces, si tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿qué debemos hacer, hermanos? Amar es procurar activa y conscientemente el bienestar del objeto amado,
aún con el costo del sacrificio personal. Los que son padres entenderán fácilmente. Amamos a nuestros hijos aunque tengamos que levantarnos a las 3, a las 5, a las 6 de la mañana. Amamos a nuestros hijos aun cuando pasan esas noches enfermos y tenemos que desvelarnos con ellos. Amamos a nuestros hijos aunque nos causen daños en ciertos momentos. Bueno, debemos amarnos nosotros a los demás, aun cuando esto signifique un costo personal, aun cuando esto signifique invertir tu tiempo, invertir las cosas que tienes, invertir preocupación, pasar frío por un momento para ayudar al que está en necesidad o pasar calor. Santiago 2:14, para ir terminando, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 3 factores, mis hermanos, acerca de la compasión. Los actos de compasión, el bien espiritual y el bien material. El objeto de nuestra compasión, todos, sean buenos, sean malos, sean justos, sean injustos, sean de la iglesia o no sean de la iglesia, nos amen o nos odien. ¿Y cuál es la disposición de nuestra compasión, de nuestro corazón? Hacerlo con alegría, hacerlo con abundancia, hacerlo porque el Señor nos manda a hacerlo. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos con un corazón desafiado a trabajar en nuestra compasión, a obedecer tus mandatos, a ser más como tú, Señor, que te preocupas de nosotros de forma íntegra. Gracias te damos porque sabemos que podemos descansar en ti, que debemos buscarte con todo nuestro corazón, que nos alimentamos al leer tu palabra y nuestro espíritu se llena de alegría. Pero también sabemos que tú eres el dador de las cosas materiales, que tú nos das nuestro pan de cada día y que podemos tener alimento, una casa, la familia que tú nos brindas. De esa forma, Señor, mirándote a ti, queremos también nosotros ser. Queremos ser tus imitadores. Queremos ayudar a los demás, aunque esto signifique sacrificio personal. Señor, motiva nuestros corazones, que podamos hacerlo con alegría. Pero si no tenemos alegría aún, que podamos hacerlos motivados por tu palabra y por nuestra conciencia que nos dice que tu voluntad y tus mandamientos son perfectos. Gracias te damos, Señor, por todas tus bondades. Gracias te damos por tu misericordia, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.